Hola, hola chiquillos, bienvenidos a una sesión más de formación cívica y ética. El día de hoy trabajaremos La justicia se relaciona con mis derechos. Comencemos. En esta sesión identificarás la importancia de la aplicación justa de las normas y las leyes en la protección de tus derechos por parte de las autoridades. Antes de iniciar, ¿sabes qué es la justicia? Deja que te platique un poco. La justicia consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. Así como ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las buenas causas. También implica condenar todos aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad y velar porque los responsables sean debidamente castigados por las autoridades judiciales correspondientes. ¿Cómo podemos ser justos? Es necesario que desarrollemos nuestro sentido de lo que está bien y lo que está mal. Ojo, en función de si mis acciones me hacen daño o lastiman a los demás. Es importante que seamos honestos, rectos y sobre todo compasivos y humanos, que no permitamos que se cometan atropellos contra nosotros mismos ni contra los demás. Y por último, pero no menos importante, protestar con energía y denunciar los abusos y los crímenes, vengan de donde vengan. Buscar el equilibrio. Una figura famosa representa a la justicia. Se trata de una mujer que lleva los ojos vendados y porta una balanza con sus dos platos en equilibrio. Los ojos vendados significan que, sin importar de quién se trate, su raza, religión o su lugar en la sociedad, todos deben recibir lo que les corresponde en condiciones iguales. La balanza indica que la decisión no debe inclinarse a favor de una persona y en contra de otra. La injusticia ocurre cuando un plato se inclina más. Por ejemplo, es injusto que una persona trabaje mucho y le paguen muy poco, pero también lo es que trabaje poco y le paguen demasiado. La injusticia aparece en la vida diaria cuando la negamos a una persona que lo consiguió con su esfuerzo. Ahora que ya revisamos un poco sobre la justicia, veamos cómo se relaciona con tus derechos. Manos a la obra. Reconozco la justicia en mis acciones. Promover la justicia con acciones de todos los días favorece que vivamos en paz y mantengamos relaciones igualitarias. Corre por tu libro de formación cívica y ética y ábrelo en la página 96. De acuerdo con lo que te he platicado, lee y señala con una palomita aquellas situaciones que consideres justas y con un tache las que creas injustas. Por ejemplo, estoy formado en la fila esperando a que cobren. De pronto, una señora se mete adelante para pagar antes que yo. ¿Será? Tache. Es injusto ya que todos debemos esperar un turno, a menos que se trate de una señora de la tercera edad o con discapacidad. Pero la acción de meterse a la fila no es lo correcto, podría ocasionar un conflicto. Ahora te toca a ti analizar los siguientes casos, continúa el ejercicio. Vámonos a la página 98. La justicia favorece la sana convivencia. Para lograr una sana convivencia es necesario tratar de formar digna y justamente a las personas. Justicia como un valor es reconocer y respetar los derechos de las personas y dar a quien lo que le corresponde. Lee con atención el caso de Jimena y Rodrigo. Una vez que hayas terminado, saca tu cuaderno, coloca la fecha y el título Reconozco la justicia en mis acciones. Vamos a reflexionar con ayuda de estas preguntas. ¿Qué es lo justo para Jimena y para Rodrigo? ¿Qué se podría hacer para tratarlos con justicia? ¿Por qué la justicia nos ayuda a convivir en paz? ¿Por qué una situación injusta podría provocar conflictos? La justicia no siempre es automática. Si quieres conseguirla, mantente firme en tu lucha, con seguridad podrás alcanzarla. La justicia nos protege y protege a los demás. Recuerda que nuestra clase de formación cívica y ética nos ayuda a crecer y mejorar como personas y sociedad. Nos vemos la próxima. Adiós.